Hola, hola, buenas tardes, buenas tardes. Estamos 12:52 de la tarde. Hoy es sábado, sábado 2 de mayo de 2026. Retornando como al inicio, de esta temporada en este canal de YouTube, porque recuerden que los dos primeros años este programa estuvo transmitiéndose día de semana a través de Radio Estéreo Universidad y nació, creció. Bueno, ahora estamos en esta nueva etapa a través de estas redes sociales que tienen sin duda alguna, pues un espacio, un radio de acción mucho mayor que, lastimosamente, porque tengo que decirlo, que en nuestra Radio Estéreo Universidad, que todavía sigue teniendo muchas limitaciones financieras y evidentemente con este gobierno seguirá padeciendo de las posibilidades de ampliar las repetidoras, de ampliar todos esos mecanismos tecnológicos para que incluso estén permanentemente en el mundo, en esas ondas de la web, ¿no? Que debería estar nuestra Radio Estéreo Universidad, hombre. Ojalá así sea prontamente, pero bueno, nosotros decidimos hacer este salto cualitativo hacia el canal de YouTube, que es un canal que llega con mayor amplitud a todas partes del mundo. Tiene la verdad que un costo muy accesible pagar esta cuenta. Entonces, aquí estamos hace ya, este es el tercer año en YouTube. Y este año, en este quinto año, nosotros iniciamos pregonando ideas por la cultura del pueblo, educar para transformar, eh, bajo la dinámica que ya veníamos vaticinando en las últimas semanas del año pasado, del año 2025, que vendría muy complejo el 26. Y bueno, para iniciar el primer programa del año arrancamos con esa terrible operación invasión de Estados Unidos a Venezuela con la captura ilegal, una transgresión al ordenamiento internacional en Venezuela, en la República Bolivariana de Venezuela, y bueno, el secuestro del presidente constitucional de Venezuela y de su compañera que además es diputada, diputada electa en ese momento. Y bueno, vemos cómo ha transcurrido este asunto. Y luego el programa 9 que era por allí el día 1 de marzo, imagínense, con esa decisión que estaba definitivamente tomada con mucha antelación del sionismo israelí, y que tiene la verdad que mucho peso en la política interna de los Estados Unidos y sobre todo con el gobierno de derecha de Trump. Decidieron que habría que invadir y generar un conflicto bélico con la República Islámica de Irán y todo lo que ello implica para el proyecto de nación que se ha pensado Donald Trump como hace 200 años de no solamente recuperar territorios en nuestro continente, sino expandir su dominio, su hegemonía que está hoy en franco deterioro. eh, más allá de los mares, ¿no? Y bueno, se plantearon una operación militar que ahora vamos a hablar por dónde, cómo ha transcurrido ese proyecto estadounidense que dista mucho del proyecto del Estado sionista de Israel y de Netanyahu, que tiene su propio proyecto, ¿no? Entonces, ese momento que en ese programa que tuve que decidir muy rápidamente con el compañero Antonio Méndez, tenía otro programado porque acababa de suceder eso el sábado 28, marca un periodo de reflexión en este espacio de educar para transformar. Y luego de estos 60 días, 64 si se quiere, pero de estos 60 días, eh, considero que es necesario la retoma de este proyecto comunicacional y que debía ser con una persona que para mí y para muchos en nuestro país, y vaya, más allá de las fronteras de Panamá, realmente es un referente para el análisis político y económico de la geopolítica global y por eso invité al
Hombre, el amigo Richard Morales. Pero antes de arrancar contigo, Richard, ¿y dónde estamos hoy en esta guerra y el escenario global? Eh, Tengo que aprovechar porque en el mes de abril siempre he tenido este compromiso de saludar a quienes han sido artífices de la construcción del pensamiento nacional panameño y que honra a mi maestro Humberto R. Ricor, que en el mes de abril eh, fue su natalicio, entonces pues lo celebro todos los años. Y en el caso de Miguel Ángel Sánchez, el fundador de la Asociación de Sociólogos y Sociólogas egresados de la Universidad de Panamá, abril es para nosotros un mes de algo de dolor porque fue la partida de Miguel Ángel Sánchez. El próximo mes aprovecho para indicarles que el 13 de mayo vamos a celebrar los 30 años de fundación de ACEUP. Estás cordialmente invitado, Richard. Vamos a hacer una cosa muy bonita, muy interesante esos 30 años porque marcan la, la necesidad que tiene la profesión de la sociología en Panamá. Hay otras tres organizaciones en nuestro país, pero bueno, en el caso de la nuestra, este 13 de mayo estamos celebrando 30 años de esa formalización del gremialismo de las sociólogas y los sociólogos en Panamá a través de ACEUT. Así que vamos a tener un acto muy bonito, muy significativo. Por supuesto, de recordación a Miguel Ángel, el 13 de mayo allí en la Galería Manuel E. Amador a las 6 de la tarde, miércoles. Por ahí les voy a acordar en el siguiente programa, la próxima semana. Luego también en abril tengo que recordar, hombre, la partida de dos grandes, de eh, Raúl Alberto Leis Romero, maestro mío, que partió, bueno, en una situación inesperada, la verdad, sorpresiva para su familia, para todos, y como que nos hacen falta Humberto Ricor, Miguel Ángel Sánchez, Raúl Alberto Leis, también nuestro maestro Marco A. Gandásegui, hijo, partió en el mes de abril. Qué duro ahora, cómo nos hace falta en estos momentos para la situación nacional. eh, y la verdad que las amenazas que está teniendo la soberanía panameña hoy, todos estos, la verdad, igual que otros que también ya no están como Simeón González. Y también en abril yo recuerdo a mi hermano, segundo año de su partida de London, Agustín Rankin Escalona, ese práctico del Canal de Panamá, que fue un hermano mayor para mí desde muy jovencita, estudiante de mi abuelo materno en la escuela preparatoria de marinos, imagínense, antes de la escuela náutica. De hecho, ¿qué es lo grande de London Agustín? Fue el primer práctico del Canal de Panamá, panameño, que pasó todos los exámenes para ser práctico sin haber ido a una escuela de especialización distinta, diferente y posterior a la escuela náutica de Panamá. Es el único egresado directo de la náutica que entró a ser práctico del canal el primero. Luego hubieron otros tantos y luego la verdad que ha habido, bueno, un interés de especialización mayor, hombre, que no está mal en academias para prácticos en Estados Unidos, en Uruguay, en otras escuelas muy importantes, pero London dijo, mi preparación en la escuela náutica, que tengo que decirlo, lo digo aquí con mucha responsabilidad, que mi abuelo fue uno de los fundadores de la escuela preparatoria y luego la escuela náutica, que ahora es la Universidad Internacional Marítima de Panamá. London expuso y con toda su trayectoria la formación integral de esa escuela de marinos. Entonces, y que por ello se granjeó el que entre los prácticos para ese primer cruce de barcos por el nuevo canal de Panamá en el shipping ese, ¿te acuerdas? Pudiese London
tener ese honor de dar ese tránsito de ese primer buque en el nuevo canal. Entonces, vaya, arranco contigo, Richard, porque ¿dónde estamos a 60 días de esta guerra? ¿Cuáles son las implicaciones para el mundo en primer término? Y después lo vemos en la segunda etapa del programa para Panamá y para la América Latina. Bienvenido, Richard. Muchas gracias, Rebeca, por la invitación, por la oportunidad de participar en el programa y compartir con todos quienes nos están escuchando. Sobre las implicaciones o la importancia de esta guerra, una guerra de agresión, como bien has mencionado, de Estados Unidos e Israel en contra de Irán, cabría primero poner en contexto la guerra actual. Esta es una guerra que nace a partir de la descomposición o la decadencia de Estados Unidos como imperio, un imperio en declive y que ante su decadencia está en una fase de desesperación que a la vez se vuelve agresividad por tratar de mantener su primacía en el mundo y esto implica tratar de contener o entorpecer el ascenso de las naciones del sur global, los países que antes eran colonias, que hoy han roto, a lo largo del siglo XX rompieron con sus cadenas coloniales y han estado ya varias de estas naciones a punto de alcanzar a los antiguos colonizadores cuando no superarlos incluso económicamente. Es decir, estamos en un momento donde esos 500 años que nacen cuando ese núcleo colonial europeo empieza a dominar el mundo, empezando con las Américas, y que después se convierte en ese periodo de acumulación originaria para el capitalismo como sistema global, como modo de acumulación. Eh, y, el, y ese mundo está llegando a su final en cuanto al hecho de que ese núcleo de países coloniales europeos y Estados Unidos dominaban el mundo entero, ¿no? Y ya vemos el ascenso particularmente de China, pero también de otros países del sur global, ¿no? Vietnam, la India, Brasil, Sudáfrica, Egipto, es decir, estamos en un momento de cambio en el orden internacional y tanto Estados Unidos como los europeos están perdiendo ese lugar de predominio, de privilegio. Pero Estados Unidos identifica que dentro de esos países su principal adversario, o por qué no decirlo enemigo, es China, porque es el país que ya lo está superando en términos productivos, en términos tecnológicos. Ya China es el principal socio comercial de más de 120 países alrededor del mundo, lidera en cuanto al desarrollo de tecnologías críticas en 67 de las 74, es decir, tecnologías indispensables para campos como la robótica, la inteligencia artificial, las energías renovables, el transporte. Es decir, China ya está superando económicamente a Estados Unidos y si medimos el tamaño de sus economías en cuanto a paridad de compra y no en términos corrientes o nominales, ya la economía china es más grande que la estadounidense. Así que Estados Unidos está tratando de evitar el ascenso de China y está utilizando el hecho de que todavía tiene una ventaja militar y económica que le permite tratar de contener o entorpecer ese acento de China. Y está tratando de hacerlo utilizando la misma estrategia que en su pasado ha utilizado contra otros países como Cuba, como Venezuela, como la propia Irán, como la Unión Soviética, que es decir, una estrategia de contención, tratar de estrangular una economía, de generar disrupciones en cuanto a su acceso a financiamiento, a materias primas, a recursos naturales, a acceso a otras economías, es decir, tratar de cercarla, de sitiarla. Esto le es evidentemente mucho más fácil con un país como Cuba, que lleva más de 60 años de bloqueo, que un país como China, con el cual tiene profundas interdependencias. Pero la estrategia es parecida y busca hacer esto
como una anticipación a un potencial conflicto militar. Así que, por ejemplo, China ha construido una serie de corredores de transporte de producción de distintos recursos energéticos, minerales, que le permiten interconectarse con las distintas regiones del mundo. Y esto es lo que se llama la iniciativa de la franja y la ruta. Pero esencialmente es infraestructura que permite interconectar a las naciones para que tengan mayor intercambio entre sí. Uno de los puntos críticos para China es Irán. En la medida que Irán es un país en Asia Occidental, en el Medio Oriente, que no estaba bajo el control estadounidense, se convertía en un socio fiable para un corredor de intercambio para China que le permita sacar sus productos, al igual que acceder a los productos del exterior que puedan transitar a través de la ruta de Irán. Eh, Así que tenemos que entender la actual guerra de agresión de Estados Unidos contra Irán, no solo en cuanto al hecho de que Irán tiene reservas importantes de petróleo y de gas, sino también porque está ubicada de manera estratégica dentro del mundo, dentro de la geopolítica. Y Estados Unidos sabe que disputarle el acceso a Irán o negarle el acceso a Irán a China le haría un daño significativo. Y Estados Unidos está utilizando el intento de cambio de régimen. Y es lo mismo que ha venido haciendo en distintos países alrededor del mundo, tratar de poner regímenes en estos países que sean sumisos a Estados Unidos y que eso le permita cerrarle el paso a China y a otros países, ¿no? A ello. Y esta estrategia no es nueva. Incluso si nos vamos atrás en el tiempo y tratamos de ubicarnos con Irán, recordemos que la primera intervención estadounidense en Irán, o la primera, digamos, la primera que abre el ciclo actual, se da en el 53, cuando Estados Unidos es cómplice de un golpe de Estado que se da en Irán contra un gobierno democráticamente electo que había nacionalizado el petróleo. Así que Estados Unidos interviene y es el golpe de Estado que tumba a Mossadegh, que había sido electo democráticamente, que nacionaliza el petróleo y después implantan el régimen del Shah, que le era favorable a Estados Unidos, que era aliado estadounidense. El Shah de Irán posteriormente se le tumba en la revolución iraní, que es el que establece el actual régimen o que ha venido gobernando Irán desde finales de los 70. Y posterior a eso, a la victoria de la revolución iraní, Estados Unidos financia e incita a el Irak de Saddam Hussein para que entre en guerra con Irán. Que ahí también está parte de esa estrategia que viene utilizando Estados Unidos, que es contener o sitiar para estrangular a los países que son sus enemigos, evitándole acceso a financiamiento, a los mercados, a los recursos, pero también tratar de provocar o atrapar a los países dentro de guerras que los desgasten, guerras que los dilapiden sus recursos y que le impidan desarrollarse hasta que este país se vuelva lo suficientemente vulnerable para un cambio de régimen o simplemente para hundir al país en el caos absoluto, ¿no? Como hizo Estados Unidos con Libia, donde más allá de un cambio de régimen, lo que hicieron fue destruir su estado para que deje de ser un estado funcional, ¿no? Convertirlo en un estado fallido, básicamente desintegrar al país y eso le facilita acceso a sus recursos. Así que aquí Estados Unidos atrapa a Irán en una guerra que se extiende a lo largo de los 80, en el cual los muertos en el lado iraquí e iraní ascienden a los millones. Y ahí tenemos que ver el saldo de las guerras que han sido incitadas por Estados Unidos, porque estamos hablando de millones a lo largo de todo este periodo. Y si nos mantenemos dentro de la región, dentro de Asia Occidental, esto incluye a otros países, ¿no? Y viendo este tema de cómo logra atrapar a países o provocar a países para que entren en guerras, esto es parte de lo que hizo también contra la Unión Soviética, que la provoca a una intervención en Afganistán, lo que genera un mayor desgaste de una Unión Soviética que ya venía cercada
por Estados Unidos, ¿no? Así que Estados Unidos está también tratando de atraer a China hacia un conflicto militar y China hasta el momento no ha respondido a las provocaciones estadounidenses. También teniendo como referente lo que sucedió con la Unión Soviética en los 80 e inicios de los 90. Eh, Así que, y posterior al final de la guerra entre Irak e Irán, nuevamente una guerra provocada por Estados Unidos, y ahí recordaremos que Estados Unidos le posteriormente traiciona a Irak, que se creía aliado de los estadounidenses. Y vemos que esto se sucede una y otra vez a los aliados de Estados Unidos en la medida de que ese aliado se le vuelve incómodo a los estadounidenses o ya no les es necesario. Pasó tanto con Saddam Hussein como pasó después con Noriega. Estados Unidos después entra a aplicar una serie de sanciones a Irán e Irán lleva décadas sancionado, lo que obliga a una economía a tener que buscar vías creativas para poder acceder a financiamiento, para vender sus productos y demás. Recordando que la economía global es dominada por Estados Unidos. El imperio, ese poder imperial, implica que la arquitectura financiera, comercial, militar es dominado por Estados Unidos y que los organismos internacionales hasta hace muy poco, pero bueno, todavía en cierta forma siguen dominados por Estados Unidos, ¿no? Así que una economía cercada, sancionada, tiene enormes dificultades para poder desarrollarse. Ahora, Así que, sí. sí, pero mira, el detalle es que todo esto que tú nos estás planteando, que lo tenemos muy claro muchos de nuestros oyentes a este programa, a quienes ven este programa, se contrasta, Richard, con una narrativa, digamos, la narrativa es que los medios hegemónicos plantean de una autosuficiencia a ultranza de la economía estadounidense que no es tan cierto, ¿eh? No es tan cierto, tienen algún nivel de dependencia también y que yo creo que eso hay que incorporarlo en la ecuación a 60 días en que hoy vi en uno por allí, en algunos medios de todos, porque ahora con esta guerra, qué interesante que hemos tenido la necesidad de buscar medios fuera de Occidente para entender de alguna manera lo que está pasando, porque los medios occidentales están real y absolutamente bloqueados, están con una censura terrible, Richard, en donde no hay manera en que tengamos una narrativa desde este otro lado, desde nuestra visión, porque está prohibido. Hay censura y punto en todos los medios. Entonces tenemos que ir a buscar por otras latitudes. Y en esas otras latitudes se plantean, por ejemplo, en el día de ayer, Donald Trump estuvo en una actividad, creo que en la Florida, y allí dijo como que estamos en disposición, vaya, estamos en la disposición de continuar. Además, no está diciendo nada que no sepamos de continuar esta guerra. Así es, en efecto, esa simulación de un alto al fuego, porque ha sido una simulación, lo que implica es una preparación para un nuevo ataque a Irán y a toda la coalición que ha definido, sobre todo en las últimas semanas, una alianza interesante con Irán, como ha sido Rusia, que lo ha dicho abiertamente. Bueno, el primer ministro de Irán ha ido a Rusia y ha conversado con Putin y todo el equipo negociador de ambas partes y han acordado distintas situaciones en materia geopolítica. Vaya, pero en función, y aquí voy, en función de que ambos son miembros de un organismo que no nació ayer, Richard, un organismo que nació desde muy comenzando este siglo, 2007, y que fue madurando, por supuesto, en el tiempo, que son los BRICS, y de los cuales no solo la potencia de la Federación Rusa, sino también la potencia de la República Popular de China son miembros fundadores e importantes. Entonces, también en estas últimas semanas, China ha propiciado
eh, abiertamente comunicación frente al escenario de guerra, porque estamos en un escenario de guerra con la posición, frente a la posición de defensa y de alianza, si se quiere, porque hay que llamar las cosas por su nombre, alianza estratégica con Irán, ¿ya? Y en ese sentido, esas dos potencias que junto a Irán pertenecen a ese bloque del que tú ya ahorita nos viniste exponiendo, que es justamente ese otro escenario que pone, que amenaza la estabilidad en el tiempo de la hegemonía que venía teniendo Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial y que se había, por supuesto, consolidado en los años 70 con toda esa alianza que tuvo justo en esa región de guerra hoy con el petrodólar y que ahorita está en una crisis profunda. Justo esta semana, Richard, y todo lo que ello implica, todavía vamos a ver los efectos a partir del día lunes, los efectos de la salida ayer, la salida efectiva a partir del 1 de mayo, que es ayer, de los Emiratos Árabes de esa organización que venía planteando, hombre, una lógica en el mercado, política económica, que es tu especialidad, de control, porque hay que decirlo, de control de la economía global. Los Emiratos era un actor importante en ese conglomerado. ¿Y qué pasará a partir del lunes? Porque el 1 de mayo era ayer ahora estamos en fin de semana, ¿no? El lunes, ¿qué pasará en los mercados, por ejemplo, financieros? Que hacia allá quiero ir porque a veces no comprendemos en nuestros análisis, yo soy socióloga, Richard, en nuestros análisis sociológicos o los análisis que hace un politólogo, que tú también eres politólogo. Vaya, quizás quedamos un poquito cortos en el componente económico, que ahora tú estás en tu doctorado realmente especializándote en eso de entender cómo la política la ciencia política no puede estar divorciada de la cosmovisión económica global, como se manejan las cosas, que nosotros lo decimos, bueno, Marx lo manejó muy bien en el siglo XIX, pero nosotros desde nuestras disciplinas, entonces, a veces no le damos la ponderación que tiene que tener tú ahora en tu doctorado, pues sí, lo entiendes muy bien como lo entendió Mar hace 200 años, sin duda alguna. La política, la geopolítica se fundamenta sobre principios de la economía. Así de complejo es el asunto y así de sencillo. Entonces, esa salida de los Emiratos, y entiendo que algún otro miembro de la OPEP está definiendo lo propio, ¿cuál es el impacto? ¿Cuál es el impacto para la economía global y para el resto de los miembros que incluyen, por ejemplo, a Venezuela? Incluyen a Venezuela. Creo que México también está en la OPEP. ¿Cuáles son las implicaciones desde esa plataforma energética para la economía global, Richard? No, primero, la salida de Emiratos es funcional a Estados Unidos. Emiratos Árabes Unidos es uno de los socios dentro de la región de Estados Unidos y pudiéramos llamarle no solo socio o país servil, incluso proxy, es decir, que la política de Emiratos Árabes Unidos es una extensión de la política exterior de Estados Unidos, ¿no? Porque Estados Unidos tiene otros socios cercanos que al igual juegan dentro de, digamos, el paraguas de la política exterior estadounidense, pero con mayor margen de libertad, como sería Arabia Saudita, que igual es un socio muy cercano estadounidense, pero que igual, por ejemplo, hace relativamente poco había restablecido sus relaciones con Irán por intermedio de China. Y Arabia Saudita se ha negado a restablecer relaciones de cooperación con Israel, a diferencia de Emiratos Árabes Unidos. Es decir, de Emiratos Árabes Unidos lo hace bajo presión estadounidense. Eh,
Así que es clave poner eso, digamos, bajo una lectura geopolítica como que esto responde a una incitación de Estados Unidos a Emiratos Árabes Unidos a romper con la OPEP. Y claro, al salirse como miembro de Emiratos Árabes Unidos, eso disminuye la capacidad de la OPEP de incidir sobre los precios del petróleo a nivel global, tomando en cuenta que el mayor productor de petróleo en el mundo en la actualidad es Estados Unidos. Digo, esto viene por la lógica de fracking también, ¿no? Que es este método sumamente contaminante de extraer petróleo, pero que igual le ha permitido a Estados Unidos convertirse en este momento en el mayor productor. Así que Estados Unidos ha pasado en los últimos años de un importador de petróleo a un exportador. Y esto, Estados Unidos sabe que el acceso al petróleo es fundamental dentro de la ecuación geopolítica que se da en la actualidad. Es decir, en la medida que Estados Unidos está jugando, eh, está como bien indicaba Rebeca, esta idea de que Estados Unidos es autosuficiente, que es falso, claro. El hecho de que sea el mayor productor no implica que eso es suficiente para sostener su economía. Igual tiene que importar petróleo y de no hacerlo estaría agotando rápidamente sus propias reservas, que sabe que todo país sabe que requiere tener reservas estratégicas. De igual forma, China también es un productor de petróleo, pero no produce lo suficiente ni cerca de lo suficiente para sostener su propia economía, aunque sí tiene reservas importantes que ha ido acumulando a lo largo de los años en la medida que el precio del petróleo estaba más bajo. Esas reservas le dan a China una serie de meses de tiempo en caso tal una conflagración limita el acceso al petróleo en el mercado mundial. Pero Estados Unidos lo que está jugando es a poder controlar el precio del petróleo, tener mayor control sobre el precio del petróleo y debilitar la OPEP, cada vez es debilitar a los países del sur global y a los distintos miembros de BRICS. Y Estados Unidos estaría haciendo esto bajo la lógica de un escenario de resistencia. ¿Qué economía tiene mayor resistencia en caso tal, por ejemplo, el bloqueo del estrecho de Hormuz continúa? Porque hay que tener presente este factor. Por ejemplo, el hecho de que el petróleo panameño o de Estados Unidos no venga de un productor del área afectada por el estrecho de Hormuz, no implica que no van a sufrir aumento del precio del petróleo. El aumento, los precios del petróleo se manejan dentro del mercado mundial porque el petróleo al que un país no puede acceder, porque el petróleo que viene que pasa por el estrecho de Hormuz principalmente va a mercados asiáticos, que incluyen no solo China, sino otros países de la región, del sudeste asiático. Eh, Eso implica que estos países van a tener que importar su petróleo de otros mercados. Significa que el precio del petróleo va a subir en general en las bolsas de los commodities. Así que el hecho de que tú no compres directamente, digamos, de un país que está afectado de manera directa por el bloqueo, no significa que el precio del petróleo no vaya a subir. Así que ahora estamos dentro de una especie de guerra de resistencia. Quienes pueden resistir mayor cantidad de tiempo este bloqueo. Claro, el bloqueo beneficia a las empresas petroleras, que incluye a las estadounidenses, porque aumenta el precio y actualmente han visto hasta duplicación de las ganancias las petroleras estadounidenses, pero termina afectando negativamente al resto de la economía, que ahí Ahora, el tema, claro. Sí. Richard, es importante porque para hacer un poco de docencia frente a lo que nos estás planteando, son varios los factores económicos que hay que entender cuando se habla de las afectaciones del aumento del precio del petróleo. Y la gente dice, bueno, no hemos llegado a 200 balboas. Por ahí escucho a alguna gente, dicen que eso es una postura optimista. Pero es que el 27 de febrero estaba 60 balboas, $60, perdón, balboas en Panamá, $60. Y hoy, 2 de mayo, les comento, el Bren está a 108,17, el WTI está a 103,42 y el precio de la OPEP está a 107,29. Eso estamos hablando de un 40%, vaya, de más.
y pronto va a estar perdón, más del 40%. Es decir, que si seguimos, porque es un asunto de resistencia, como tú acabas de mencionar, si el precio llega a estar al doble, es decir, un aumento del 100% llega a 120 nada más, ni siquiera hablemos de 200, 120 balboas. ¿Cuántas economías tendrán la posibilidad de asumir ese costo? Esos son los grandes temas que nosotros no lo hablamos, pero tenemos que hacerlo, Richard, y por eso quise invitarte, porque hay que incorporar el tema económico, macroeconómico, para entender el momento difícil en el que estamos. Esta es una guerra en donde los días que los Estados Unidos han definido, Donald Trump ha definido de alto al fuego, es para una recomposición, vaya, tenemos que decirlo, del desastre militar que ha sido esta incursión en Irán, que no lo van a decir, por supuesto, a ver cómo se recomponen militarmente. Y por supuesto que financieramente, porque recomposición de su arsenal militar implica una enorme inversión de los Estados Unidos. No sé cómo lo harán, no sé cuánto tiempo le tomará, pero en esa situación de ellos, y en el caso de Irán, están también, por supuesto, fabricando mucho más armamento. Ellos tienen la facilidad de hacerlo con mayor velocidad y la verdad que creo que cuando sea que se reanuden eh, la, eh, l- l- la confrontación entre ambos, todo parece indicar, lo dicen los analistas políticos, los Estados Unidos va a salir muy mal librado de eso. Pero eso es lo militar. Volvamos al, 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 al estadio económico. Esos precios que además, indistintamente de que de que un país lo pueda pagar, como por ejemplo Japón, es el tiempo de llegada de aquello que compras, ese petróleo que compras a tu territorio. Todo ello va implicando, además del precio mismo, alzas en toda la cadena productiva, que es lo que no entendemos. El tiempo de espera implica enormes alzas más allá de lo que cuesta el barril del petróleo. Entonces, hay países en el Asia que ya están teniendo, como bien tú lo adviertes, ese 20% de ese petróleo que pasa por el estrecho de Hormuz, fundamentalmente va hacia países del Asia. Hoy ya están teniendo crisis en toda el sistema productivo en esos países. Por ejemplo, Oceanía también está teniendo dificultades, pero eso no se dice en los medios. Y bueno, ¿y la América Latina qué pasa? La América Latina en algún momento, no sé si todos los países van a poder aguantar el precio, que sí que no puede llegar petróleo de los Estados Unidos, pero al doble, al doble de lo que estábamos pagando el 27 de febrero. Esas implicaciones para toda la economía global, que quizás no se habla en nuestros medios, pero que lo he escuchado y lo entiendo perfectamente. China estaba preparada para esta guerra, a diferencia de lo que ellos pretenden hacernos creer. China estaba preparada para esta guerra y para todas las guerras, vaya, y la plataforma energética en China ya no depende, como en otras realidades, 100% de los combustibles fósiles. China hace mucho tiempo se ha venido preparando en ese reemplazo de formas de energía. Mira lo que acaban de hacer, qué interesante propuesta le ha planteado China y Rusia a, a Cuba para que no sigan dependiendo exclusivamente del petróleo, sino que a través de paneles solares se pueda realmente echar a andar la vida en Cuba y la producción en Cuba. Entonces, a veces nos creemos todo lo que se dice, Richard, de la economía china y ellos vienen preparándose en todos los terrenos, tengo que decirlo, y eso habla de la madurez. Ahora he estado leyendo yo de cómo China ha entendido como una política de Estado el desarrollo.
el desarrollo y las potencialidades en todos los ámbitos, como tú lo señalaste, tecnológico, en el ámbito de la robótica, en el ámbito de materia de comercio. Una cosa, eso de la ruta y la franja, eso no es una cosa inventada, eso viene de un aspecto programático que implica múltiples factores y escenarios que la China lo ha venido trabajando muy bien por décadas. Entonces, bueno, en todos los ámbitos culturales, que aquí tenemos que hablarlo en esta segunda parte del programa, Richard, cómo la crisis de la hegemonía de los Estados Unidos, que es a su vez la crisis del modelo capitalista en su fase ulterior, que se fundamentó increíblemente y errores que cometen todos los imperios, se fundamentó en una economía superflua, financiera, especulativa, imagínate, en donde la economía real, industrial, pasó a un segundo plano en el modelo de la economía, no solo de los Estados Unidos, sino también de buena parte de Occidente, y que ahora están pagando la consecuencia de esa decisión tomada, ¿no? Entonces, frente a una economía de China que entendió de hace 4 décadas que habría que consolidar la economía en todos los ámbitos, entre ellos el ámbito cultural, por ejemplo. ¿Y cultural qué implica? Que los valores humanos y sociales de la colectividad, ese factor, el factotum de la política de China, el desarrollo en función de la eliminación de la pobreza, sigue siendo el eje rector de la economía global de China, y por eso ellos van, todo el mundo allá, bregan para el mismo lado, ¿no? Entonces, contrario sensu al neoliberalismo que terminó por implosionar y destruir las formas de solidaridad, las instituciones que desde, por ejemplo, el ámbito orgánico de los trabajadores, explosionó los sindicatos, las organizaciones comunitarias, explosionó el cooperativismo, o sea, todas aquellas organizaciones que podrían culturalmente ir de la mano con el desarrollo económico. Eso ya no se tiene en Occidente. Entonces, ¿cómo entender ahora que cualesquiera definiciones que se vayan a tomar desde este escenario de guerra allá en el Golfo? eh, Lastimosamente tengo que decírtelo, Richard, no cuenta en lo absoluto en Occidente con los planteamientos de esa parte fundamental de todo Estado que es la sociedad en Irán, las decisiones que toma el gobierno iraní hoy y la Guardia Revolucionaria están en función absoluta y directamente con la defensa de la población iraní, que es la razón de ser de un Estado. Entonces, ¿cómo entendemos que nuestra economía, la economía de Occidente, hace mucho tiempo se divorció de la sociedad, pues? Y digamos, ese divorcio se agudiza en particular a partir de los 70, 80. E, irónicamente, ese divorcio se convierte en la base de la expansión china, del ascenso de la economía china, ¿no? Occidente, principalmente Estados Unidos, pero también países europeos, buscando aumentar la rentabilidad de sus capitales y ante también las innovaciones o avances en el transporte internacional, el transporte marítimo, deslocalizan
mueven parte de su producción industrial hacia países en Asia, China, Vietnam y otros, y esta deslocalización les permite a ellos reducir sus costos de producción, principalmente por fuerza de trabajo barata. A cambio de esto, China estableció determinadas instituciones que le permiten a ellos recibir a cambio de esa inversión extranjera transferencia de tecnología. La idea era, tú vas a montar tus fábricas en China, pero a cambio de eso queremos tecnología. Y las empresas lo aceptaban y lo aceptaban porque estaban recibiendo ganancias abultadas. Pero la expectativa estadounidense era que China no iba a lograr competir en los productos de alta tecnología, de mayor complejidad, sino que iba a quedarse como un lugar donde se producían baratijas o que dentro de las cadenas de valor iban a ocupar los eslabones más bajos. Es decir, y que los eslabones más altos, más tecnológicamente avanzados, iban a seguir estando bajo el predominio de empresas de Estados Unidos, europeas o en países que eran aliados estadounidenses, como lo son Japón o un territorio que es aliado, como lo es Taiwán. Y esto, claro, ¿esto qué generó? Esto genera presión sobre la fuerza de trabajo lo interno de Estados Unidos y los países europeos, porque al deslocalizar la producción se genera un mayor nivel de desempleo y los estándares laborales empiezan a deteriorarse también en Estados Unidos y también en los países europeos ante esa deslocalización de la producción. Y la idea era que Estados Unidos y sus capitales podían controlar de manera financiera, controlando financieramente pues estas cadenas de valor, ¿no? La idea de que el sistema financiero seguía bajo el control estadounidense y que ellos, sin tener la producción directamente en sus países, podían controlarla, ¿no? Y ahí vemos cómo la economía estadounidense se va financiarizando cada vez más y se vuelve cada vez más especulativa también, que también responde a esa necesidad de lograr mayor rentabilidad, ¿no? Porque ahí entra esa tendencia general que tiene el capitalismo, esa tendencia decreciente que hay de la tasa de ganancia y una forma de compensarlo es, por un lado, abaratando la fuerza de trabajo o agudizando la explotación de los trabajadores, cosa que también lograron sacando la producción de sus países, de países donde se pague menos, pero también con especulación o con capital ficticio, ¿no? Que sería como el término. Así que Estados Unidos es una economía que sigue creciendo, pero sobre la base de esta especulación financiera con una producción que se da cada vez más fuera de sus fronteras. Y esto también lo logra porque Estados Unidos tiene el control del dinero mundial. El dólar es el dinero mundial o el dinero que es utilizado como reserva por la mayoría de los países alrededor del mundo. Y gran parte del comercio, de la finanza, se hace a través del dólar. Pero ahora el despertar que ha tenido Estados Unidos, el despertar abrupto, ha sido el hecho de que por un lado, que China y otros países ya logra competir con ellos en los eslabones más complejos de la producción, de la tecnología, pero a la misma vez el hecho de que su economía ya no es la más importante, es crecientemente no es la más importante del mundo, o sea, el mercado estadounidense. Significa que en la medida que la economía estadounidense no sea la de mayor peso en el mundo, va a haber una menor necesidad del uso del dólar para las transacciones, para el comercio, para las finanzas. Todavía no es el caso, pero la tendencia es a que sea el caso. Y ahí viene el pánico de Estados Unidos. Porque si el dólar deja de ser dinero mundial, es decir, el dinero que estás prácticamente obligado a utilizar dentro del comercio, dentro de las finanzas, dentro de la inversión extranjera o como reserva de los países, significa que Estados Unidos va a perder la capacidad de financiar sus bases militares alrededor del mundo. Estados Unidos tiene más de 800 bases militares alrededor del mundo y estas bases militares las financian todos los países que le compran su deuda a Estados Unidos. Es decir, que adquieren deuda estadounidense adquiriendo los bonos del tesoro. Prácticamente el mundo entero le financia ese aparato militar industrial que tiene Estados Unidos alrededor del mundo. Así que significa que el menor uso del dólar significa que ese déficit o esa deuda estadounidense no va a seguir siendo financiada por los demás países que van a encontrar otras fuentes de deuda, otras fuentes de financiamiento. Así que ahí es donde está la ventana esa de tiempo de Estados Unidos que se está achicando. Y ahí viene la lógica esta de
llevar a esta guerra de resistencia ante el mundo antes que se le achique esa ventana de tiempo estadounidense. Ahora, ¿qué apuesta Estados Unidos? Por ejemplo, un aumento del precio del petróleo presiona la economía estadounidense, aumenta los precios, genera inflación, eso genera descontento y malestar. Pero ellos también apuestan a que en otros países eso va a ser peor. Por ejemplo, China tiene una gran, digo, China es llamada la fábrica del mundo. ¿Qué implica el aumento del petróleo? Que los productos chinos se encarecen también, el transporte se encarece y eso también hace menos competitivo a China. Así que Estados Unidos está jugando a este juego de decir, ¿puedo yo generar suficiente presión sobre otros países como China, pero también Rusia, también Irán, otros países del sur global, que los debilite y le permita a Estados Unidos reordenar el mapa del mundo bajo su dominio? Y ahí está ese juego de resistencia con el estrecho de Hormuz, con esta guerra. Y también otro elemento, no solo hay un encarecimiento, sino también que hay una escasez. Y esa escasez va no solamente con el petróleo, sino, por ejemplo, con productos derivados, como el fertilizante. Y ya hay la amenaza real de que se generen hambruna en distintas partes del mundo donde no hay acceso al fertilizante para la producción. Y muy pocos países tienen las reservas suficientes para que le duren meses en caso tal de que esta guerra se siga extendiendo. Por ejemplo, se habla de la posibilidad de hambrunas en países como la India o Pakistán, que tienen reservas de fertilizante, pero que esas reservas se van agotando poco a poco. Y hay que habría preguntarse países como Panamá, por ejemplo, que no tienen reservas de absolutamente nada, ¿no? Así que ese elemento de aumento generalizado de precios debido a un aumento de los costos va a impactar a distintos países de diferentes formas. Recordando que mundo entero prácticamente cambió cuando en los 70 se da ese aumento del precio del petróleo debido a que los países, bueno, a que los países de Asia Occidental, entre esos Arabia Saudita, cortan el acceso a financiamiento a todos los países que habían estado apoyando a Israel. Y esta es una de las épocas que después es llamada la década perdida de América Latina. Y hay un vínculo, porque a partir de esa crisis de 1973, de aumento de los precios debido al boicot a Israel por los países productores de petróleo, y ahí también entra, para meterlo, ¿no? Porque ahí también entra debilitar la OPEP. Estados Unidos sabe que aumentar o disminuir los precios es un poder tremendo en la geopolítica, en la geoeconomía, así que tratar de arrebatarle ese poder a la OPEP para asumirlo a Estados Unidos con sus aliados como Emiratos Árabes Unidos es clave. Pero así que estamos en ese escenario de guerra de resistencia. ¿Qué países tienen las reservas para resistir más tiempo? ¿En qué países un aumento generalizado de precios produce una mayor crisis? Y lamentablemente aquí entra esto, la desigualdad pesa, la desigualdad entre los países y la desigualdad a lo interno de los Sí, países. los más La pobres década, van a tener situación crítica, ¿eh? ¿sí? El que es pobre y el que es pobre y el que es pobre dentro de un país pobre también, sobre todo la situación es todavía Exacto. peor. Los 80 fueron terribles para Panamá, para Latinoamérica y en parte tuvo que ver con esto. Sobre todo que en la medida que son países que se van financiando en tiempos en que el acceso al crédito es barato, en que el precio del petróleo es menor y cuando eso va cambiando, esto choca a estos países o afecta a estos países de manera desproporcional. Sí, porque podemos quedarnos en el análisis de qué va a ser China, qué va a ser Estados Unidos o qué va a ser Rusia, que como bien indicaste, son países, particularmente los chinos, que han estado planificando a largo plazo, anticipando un escenario como este. Es decir, estos son escenarios que estos países, de los cuales estos países han hecho análisis y se han propuesto distintas posibilidades, ¿no? Y todo parece indicar que esta guerra no va a detenerse en ningún momento pronto, en parte porque Israel, ahí viene el componente Israel, Israel quiere forzar una resolución, porque no olvidemos que el año pasado ya hubo una guerra de 12 días en Irán, ya Irán y Claro, Estados Unidos claro. habían invadido Israel y Y se prepararon para esta vuelta, ¿eh? sí, e Irán sabe, yo no puedo desistir o yo no puedo dejar que Estados Unidos se retire de esta guerra si en un año me va a invadir de nuevo. Por eso Así Irán es. también está
no va a estar dispuesto a una negociación en la que saben que Estados Unidos e Israel después van a romper su pacto, pero Israel tampoco quiere una negociación que no fuerce una resolución definitiva. Y para Israel la única resolución definitiva aceptable para su régimen genocida es efectivamente un cambio de régimen en Irán. Mira, al final de cuentas, y estamos en los últimos minutos, y qué bueno que hemos abarcado de alguna manera lo que quería en este programa. Plantarnos en la cosmovisión de la geoeconomía. Y lo digo por lo siguiente, porque se han visto en estos 60 días, y que es válido, toda argumentación de tipo que tienen que ver con cómo en la América Latina algo pasa aquí. Pareciera que se le cayó la señal a Richard. Disculpen que algo pasó. Se le fue la batería a Richard. Pero bueno, les comento lo siguiente en estos últimos minutos que faltan del programa, que en efecto lo económico es lo que se está dilucidando en esta guerra. Y a diferencia de lo que piensan los estrategas de Donald Trump, la espera, el retardar la salida de los Estados Unidos de esta guerra va a implicar la caída abrupta, sin duda alguna, de lo que entendíamos hasta el 27 de febrero de este año, que sería el control hegemónico unipolar de los Estados Unidos en el mundo desde la economía global. El fracaso del neoliberalismo que se planteó por allá, como bien lo señaló Richard Morales, en la década de los 80, sobre todo los 80, los 90 y bueno, lo que va de este siglo, fracaso total la liberación del mercado y las reglas del mercado sin la tutela del Estado nunca fue. No se pudo porque el desorden, el desgreño, la corrupción, que hay que decir, que en el capitalismo de Occidente ha imperado antes de los 80, de inicios de los 80, por supuesto con el surgimiento del mundo unipolar, con la caída del muro de Berlín y por supuesto de la Unión Soviética. Nunca pudo el neoliberalismo realmente proponer a las sociedades de finales del siglo pasado y de este siglo XXI un nuevo modelo de economía política y geopolítica global, porque fueron macrofactores. Ya decía que volvías, Richard, pero mientras tanto estoy repasando lo siguiente, que lo que estamos aquí diciendo en este programa, comentando en este programa desde esa visión de la geoeconomía en la política global, es el fracaso rotundo, Richard, que tuvo el proyecto neoliberal que se planteó a inicios de los 80 y sobre todo a inicios de los 90 formalmente con el surgimiento de el mundo unipolar después de la caída de la Unión Soviética, porque la corrupción de todas las formas posibles, el extractivismo y, por supuesto, política ideológicamente, eh, esa manipulación que desde los hacedores del capital de querer explotar las ganancias así de manera brutal, vaya, no permitió realmente que esa propuesta eh, de maduración del capitalismo sin la tutela del Estado pudiera surgir. Nunca fue así porque la corrupción, la verdad, de las democracias en Occidente no lo permitieron. Y como decías tú, contrario sensum,
con el modelo de China, de la República Popular de China, en paralelo, vaya, fue el factor cultural justamente e ideológico el que fundamentó toda la consolidación de esto que hoy entendemos como la economía china y la política exterior de China, muy bien cimentada con valores que permiten que el Estado y que la actividad económica fluyan eh, sin que haya un interventor, que en el caso de Occidente ha sido la corrupción a todas las formas posibles y la acumulación exacerbada del capital de unos pocos, ¿no? Eso no permitió que el neoliberalismo se consolidara y bueno, ahora es el desastre del liberalismo clásico como también es el desastre de ese proyecto que nunca funcionó, nunca fructificó de neoliberalismo y ahora vemos que en lo político también, que es el caso que decía antes que te fueras, Richard, y para los últimos minutos, hoy a 60 días, la crisis estructural de la economía estadounidense, de la deuda exterior, que ya nadie está dispuesta, ya se ha dicho en todos los escenarios, tanto Europa, la Comunidad Europea, Canadá, Australia, etcétera, el mundo entero le ha dicho no vamos a seguir financiándote tu deuda. Así que ahora, de aquí en adelante, mira a ver cómo tú lo vas a resolver, qué es lo que tú has planteado. Entonces, les genera una presión brutal a los Estados Unidos hoy que en medio de esta guerra no se puede sustraer de ella, pero mientras más días pasan que la gente no entiende el por qué China, Rusia y Irán han definido que esto debe esperar un tiempo más porque la caída será brutalísima, brutalísima para los Estados Unidos después de esta derrota, no solo militar, sino de la derrota económica que va a tener los Estados Unidos y la implosión en su economía real interna. En la sociedad estadounidense que no va a aguantar esa inflación, como bien lo planteabas tú. Entonces, los minutos finales, Richard, en este programa de vuelta, es el reinicio de Educar para Transformar. A partir de hoy, después de estos 60 días, ¿qué le espera al mundo entero y sobre todo a la América Latina, que me interesa que nos vayamos con esa reflexión y a Panamá, por supuesto? Bueno, a la América Latina le espera la ofensiva estadounidense, el intento estadounidense bajo la doctrina Monroe, ahora rebautizada como doctrina Monroe, de la búsqueda de control sobre las naciones latinoamericanas, con la intervención y la injerencia para establecer gobiernos afines y sumisos a Estados Unidos, estos así, podríamos llamar gobiernos de ultraderecha, ¿no? Entre los que pues, hay que incluir a Mulino, pero también Noboa, Bukele, a Milei, es decir, los gobernantes que están subordinando sus naciones a los intereses geopolíticos estadounidenses, que son los que ya hemos conversado sobre los de lograr esta contención de China, tratar de alguna forma de estrangular o debilitar su economía y Estados Unidos va a buscar basar su competencia con China en la superexplotación de Latinoamérica, es decir, controlar nuestros recursos naturales, nuestra fuerza de trabajo y así lograr aprovecharse de estos recursos para compensar su propia debilidad comparado con China. Y para eso necesita gobiernos sumisos en la región que le entreguen nuestros recursos, nuestra infraestructura, nuestro trabajo a los Estados Unidos. Y buscaría hacer esto para ganar tiempo mientras trata de mantenerse en la carrera tecnológica con China, ¿no? Porque la idea es que igual hay una carrera No, pero tecnológica en en ese cuanto al terreno ya desarrollo. perdió también. Sí, perdió, y su búsqueda desesperada es yo voy a apoyarme en América Latina y tengo que sacar a China de América Latina para que no tenga acceso a sus recursos, para que no tenga acceso a la fuerza de trabajo, a los mercados latinoamericanos. Pero sí, la realidad económica es la realidad, es un hecho.
y Estados Unidos no va a lograr revertir la tendencia. O sea, no va a lograr, por ejemplo, no lo logró con Milei. Milei decía que la Argentina no iba a tener relaciones comerciales con China porque era gobernado por un partido comunista y ahí Milei tuvo que capitular rápidamente porque la realidad económica está por encima de cualquier tipo de afanes ideológicos de este tipo, ¿no? Pero Estados Unidos va a tratar de usar la fuerza, que es lo que le queda. Va a usar la fuerza, las amenazas, la intimidación sobre los gobiernos para tratar de que estos se cierren las puertas a China y se alineen con ellos y con Israel en sus objetivos militares en el mundo. Y ahí vemos, por ejemplo, que eso requiere que los gobiernos latinoamericanos, sean estos gobiernos neofascistas o de ultraderecha, que a Sí, la vez para lograr entregar la riqueza de los países a Estados Unidos tienen que reprimir a sus poblaciones y a sus pueblos cada vez más con más dureza. no. Así que el hecho de que en Panamá tengamos un gobierno altamente represivo y perseguidor de los gobiernos, de los movimientos populares, tampoco es casualidad, porque entra dentro de esta lógica global de un Estados Unidos que está tratando de exprimir lo que puede o lo que le queda a América Latina para así lograr hacerle frente a China y a los países del BRICS, del sur global, que están en ascenso. Así que, ¿qué les espera a nuestros países? Uf, Les espera violencia, sí. violencia desde Estados Unidos, violencia desde los gobiernos y violencia ya no disimulada, porque si nos damos cuenta ya no están jugando la simulación No, de no, que no, ellos no. intervienen por derechos humanos, por Mira democracia. lo que acabamos de descubrir en Honduras, lo que se plantearon en enero para esa elección de Honduras como en otrora, qué terrible. Sí, 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 que ya estén, que esta época, y ahí viene el tema de por qué es importante abandonar ciertas, no sé, son ciertas fantasías o ilusiones de que porque hay un periodo de aparente prosperidad o aparente estabilidad, pareciera que ahora sí va a haber Ah, democracia, sí, ahora sí sí. va a haber derechos humanos, pero en el momento que tanto los Estados Unidos como el capital se sienta amenazado, ahí desechan los derechos humanos, ahí No, estamos desechan la en democracia regresión burguesa. total. Y de la misma forma como en los 60, 70, 80 estaban los regímenes de seguridad nacional en América Latina, las dictaduras militares que a la vez que reprimían a la población, empiezan la implementación del neoliberalismo del que venías hablando. Esto también servía para hacerle frente a quien en su momento era el adversario estadounidense, el enemigo de Estados Unidos, que era la Unión La Unión Soviética, ¿no? Tratar Soviética, de sí. cerrarle la entrada o las relaciones con América Latina, Claro. con la Unión Soviética, ¿no? La diferencia es que esto le es mucho más difícil que hacerlo con China, por un lado, porque la Unión Soviética, aunque alcanzó altos niveles de desarrollo, no, tampoco tenía el nivel de desarrollo estadounidense. En este caso ya Estados Unidos está superado. Y a diferencia de la Unión Soviética, que no estaba plenamente integrado en la economía global, China sí se ha integrado en la economía global, en las instituciones, participa en la OMC, por ejemplo. Es decir, Claro, que China está venciendo a Estados Unidos en su propio juego, bajo sus propias en reglas. todos los terrenos. Sí, y eso obliga a Estados Unidos a desechar esas reglas y por eso las está desechando ahora mismo y Estados Unidos se sale de instituciones que ellos ayudaron a fundar, sobre todo en el periodo post Segunda Guerra Mundial. Ahora, ¿qué le toca a nuestros países y a latinoamericanos? Nos toca organizarnos para dar la batalla, nos toca Así es. unirnos como pueblo, unirnos como continente para dar La la vuelta a la batalla contra estos solidaridad. gobiernos. La solidaridad a nivel nacional, la solidaridad continental, la solidaridad con los países del sur global. Y eso es lo único que nos va a permitir hacerle frente al imperialismo estadounidense. Uy, sí. Mira, me quedo con esa, comparto plenamente lo que nos queda y es lo que tenemos que todos retomar, todos y todas retomar en toda la América Latina y caribeña, es la tarea de la solidaridad y la hermandad para contrarrestar lo que nos viene.
Y me voy con un pensamiento de uno de esos que nos planteó esta tarea y que, bueno, nos toca ahora retomarla. Y nuestro saludo, como siempre, desde este espacio a los hermanos y las hermanas de ese heroico pueblo de Cuba que están en resistencia a Palestina libre, a esas mujeres y hombres en resistencia en Palestina, en Gaza y bueno, en todo el territorio palestino. Y por supuesto a todos los pueblos del mundo que están en resistencia de esta opresión, de este imperialismo que no termina, ¿eh? Y me voy con este pensamiento de Fidel Castro que dice, quien no sea capaz de luchar por otros y otras, lo agrego yo, no será nunca suficientemente capaz de luchar por sí mismo. Tenemos que deponer, Richard, esas posturas, esos individualismos vaya, que era de un tiempo, pero que no es este tiempo, ¿verdad? Y esos vanguardismos que no nos sirven para nada. Y vaya, sentarnos, pero sin agendas, ¿eh? Sin agendas para procurar esa unidad de los pueblos, como bien lo señalas tú, del sur global, y podremos ser capaces, te lo digo con toda franqueza y lo digo hoy en este programa, podremos ser capaces hoy, como nunca lo habríamos pensado antes del 27 de febrero, derrotar al imperialismo en sus pretensiones en nuestras tierras. Ahora sí que podemos, y la verdad es que tenemos que decirlo con toda honestidad, gracias a esa resistencia heroica del pueblo iraní que está combatiendo al imperialismo, lo que queda del imperialismo y lo va a derrotar por allá, por esas tierras, por esos territorios, en esas aguas, y eso nos va a permitir a nosotros realmente hacer la lucha aquí interna por nuestra autodeterminación y nuestra soberanía, sí o sí, por fin de nuestro pueblo. Así que nada, me quedo con esta reflexión y seguimos el próximo sábado. Ahora volvemos los sábados a preguntando ideas por la cultura del pueblo, educar para transformar. Gracias, gracias, Richard, y te voy a invitar de vuelta, ¿viste? Porque tenemos que seguir desde otras miradas, entendiendo este momento en el que estamos, la gran oportunidad política, ideológica y cultural para los pueblos de la América Latina de liberarse del yugo imperialista. Chao, chao, nos vemos. Buenas tardes, recuerden, 3 de la tarde. Chao, chao. Pero